Capítulo 2. Una isla interesante, los marines aparecen. Ha transcurrido una noche tras los sucesos del día de ayer donde no solo el humano Chris acababa de comenzar una nueva vida, sino también había logrado obtener su primer trabajo. Por desgracia, tras haber logrado esto último, cayó desmayado por el desgaste y la falta de alimento. Por suerte para él hubo alguien ahí para ayudarlo. Y así llegamos al día de hoy donde nuestro peliazul protagonista se encontraba ya despertando de su profundo sueño tras lo sucedido ayer. Aunque esto también se debía a los molestos rayos de la luz mañanera que alcanzó a golpear los ojos del joven, quien con mucha pereza y esfuerzo abrió sus ojos. Volteando así su mirada a la derecha pero sin levantar su cabeza, haciendo que éste observara cómo los rayos del sol estaban entrando por una ventana. Lo que lo obligó rápidamente a apartar la mirada por culpa de la molesta luz, haciendo que éste ahora pudiera observar que se encontraba arropado en una cama. Al igual que se encontraba en una habitación que no alcanzó a reconocer. Chris, ¿dónde estoy? Fue lo único que pudo pensar por culpa del aturdimiento que aún tenía tras el pesado sueño que acababa de tener. Por suerte para este no tardaría en obtener una respuesta, ya que solo bastó con que pasara un minuto para que la puerta del cuarto en el que se encontraba se abriera, mostrando a cierta rubia que el joven alcanzó a reconocer. Yuna. Buenos días muchacho, ¿qué tal has dormido? Preguntó con pereza mientras daba algunos pasos al interior del cuarto, haciendo que se pudiera visualizar mejor a la rubia quien por su pelo alborotado parecía haberse despertado hace unos minutos. Chris. Bien. Fue lo único que alcanzó a responder tras observar el aspecto de la rubia, haciendo que el peliazul cambiara su mirada calmada por una más sorprendida al mismo tiempo que su rostro tomaba un tono rosado. Esto se debía a que la rubia apenas llevaba algo de ropa consigo, ya que mientras de cintura para abajo esta apenas llevaba su ropa interior puesta. De cintura para arriba llevaba puesta una chaqueta blanca desabotonada, que además por culpa de los rayos del sol deja ver a través de esta. Lo que daba una vista directa a su pecho, haciendo que rápidamente en respuesta el joven volteara su mirada hacia el lado contrario, extrañando a la rubia. Yuna, ¿te encuentras bien? Tu cara está muy roja. Preguntó de forma curiosa mientras se acercaba un poco más al peliazul, quedando así al lado de la cama de este último, el cual al oír los pasos ahora tenía más clara la idea de no voltearse. Chris. ¿Por qué llevas tan poca ropa? Cuestionó un tanto nervioso por el aspecto de la rubia, quien más extrañada aún solo bajó su mirada para seguidamente abrir su chaqueta observando su cuerpo casi completamente desnudo. Yuna. Esto. Aún no he abierto la tienda así que puedo estar así, es mucho más cómodo que estar cubierta de esa ropa que uso para trabajar todo el día, porque lo pregunto. Ya veo. Explicó mientras observaba su propio cuerpo con naturalidad, pero solo le bastó con unos segundos para darse cuenta de lo que quería decir el peliazul. Cambiando ahora su mirada a una mucho más pícara, al parecer se le acababa de ocurrir algo. Yuna. Había olvidado por un momento que aún eres un chico joven, pero si me quitas la mirada de encima es porque mi cuerpo te llamó la atención, ¿no es cierto? Preguntó con picardía mientras abrazaba de forma sorpresiva al peliazul por la espalda, el cual al sentir la parte más abultada de la fémina no pudo evitar ponerse aún más rojo. Chris. ¿Por qué te acercas tanto? Cuestionó mientras intentaba voltear su mirada a la joven, aunque rápidamente se arrepintió de esa idea al ver de reojo cómo ésta ahora tenía su camisa abierta. Por suerte el contacto que estaba teniendo ambos cuerpos impedía que se pudiera ver más de la parte superior del pecho de la fémina. Haciendo que rápidamente el joven volteara de vuelta en dirección contraria de la mujer. Aunque Chris al saber ahora que la chica que tenía en su espalda no tenía puesta su camisa por delante de la parte delantera de su cuerpo, solo puso aún más incómodo al joven. Yuna, ¿sabes? Ya que eres mi primer empleado y eres tan joven, no me importaría mostrarte un poco más. Susurró al oído del menor quien no pudo evitar sentir un enorme escalofrío recorrer todo su cuerpo, algo que de igual forma también fue sentido por la veinteañera quien no pudo aguantar más, soltando así una risa. Yuna. Jajaja, es broma. Rió mientras se separaba del joven al ver su objetivo cumplido, algo que molestó un poco al peliazul ya que con solo oír su risa se acababa de dar cuenta que la rubia solo quería molestarlo. Chris. Me estoy arrepintiendo de haber elegido este trabajo.
Fue lo único que respondió con un tono algo neutro que no mostró su molestia, pero sí su incomodidad. Después de todo era difícil mantenerse cuerdo en la situación que acababa de vivir. Yuna. Vamos, vamos, no seas así, además ya preparé algo de desayunar, seguramente tendrás hambre después del trabajo de ayer. Calmó al peliazul mientras apoyaba sus manos de forma amable sobre los hombros del joven, aunque esta vez manteniendo cierta distancia para no incomodar de más al peliazul. Chris. Al menos abotónate la camiseta. Fue la mínima petición que pidió, ya que después de todo, al ser consciente de la falta de alimento que había tenido del día de ayer, tampoco quería esperar más para comer algo. Por lo que, cumpliendo la petición del joven, la rubia se abotonó su chaqueta, la cual ahora sí cubrió todo su cuerpo. Una vez ambos presentes, se fueron al salón de la casa al haber menos iluminación, la cual de igual forma formaba parte de la tienda que actuaba como el hogar de la rubia, lo que la ayudaba sin duda a evitar desplazarse mucho. Por otro lado, una vez el dúo llegó al salón donde ya estaba listo el desayuno, el peliazul no pudo evitar quedar embobado al ver la gran cantidad de comida sobre la mesa. Yuna. Me ofende un poco que la comida te deje más encantado que yo. Bromeó un poco mientras fingía estar ofendida, algo que solo ganó en respuesta a una cara de póker del peliazul, quien parecía haber tenido suficiente del humor de la rubia. Yuna. Era broma, puedes comer lo que quieras, seguramente tampoco comiste ayer, ¿me equivoco? Calmo mientras colocaba sus manos al frente suya en forma de rendición antes de lanzar una simple pregunta al peliazul, quien ahora tomó de nuevo un semblante más tranquilo. Chris. ¿Lo notaste? Preguntó de vuelta, un tanto curioso por el análisis que acababa de dar la joven, la cual por su cuenta dio un pequeño y rápido asentimiento antes de responder. Yuna. Era obvio, tu estómago no paró de rugir cuando te presentaste. Respondió con simpleza ante los detalles que el peliazul había pasado por alto en todo el encuentro que habían tenido el día de ayer. Por lo que tras un último, gracias, por parte del peliazul, el dúo comenzó a desayunar para comenzar ese día con energía. Aunque, como no era de extrañar, tras un día completo sin comer sumado a un duro trabajo, el saciar su hambre fue algo difícil para el peliazul. Mientras que por el otro lado, la joven rubia en cierta parte estuvo complacida con el hecho de que no habría ningún tipo de comida desperdiciada. Chris. Estuvo delicioso. Suspiró complacido por sentir su estómago completamente saciado, aunque también algo impactado por la gran cantidad de comida que había podido ingerir sin problemas. Algo que habría sido imposible para él en su anterior vida. Yuna. Me alegra oír eso, ahora déjame que recoja todo esto y comenzaremos con el trabajo de hoy. Respondió antes de ponerse en pie para comenzar así a recoger los platos y utensilios que se habían usado, aunque no tuvo que ocuparse de todo, ya que el peliazul, sin quedarse quieto en su lugar, también comenzó a recoger. Chris. Déjame ayudarte. Pidió con un tono amable al estar completamente agradecido por la ayuda de la fémina, no solo por la comida, sino también por haberle permitido dormir en su casa. Después de todo, la rubia podía haber dejado al peliazul tirado en el suelo del jardín hasta el día siguiente, ya que de igual forma, al no estar en una época con temperaturas muy bajas, el peliazul podría haber dormido fuera sin peligro a resfriarse o algo por el estilo. Por lo que tras un, como quieras, por parte de la rubia, quien no negó la ayuda del menor, estos pudieron recoger la mesa en un tiempo mucho más corto. Aunque a partir de ese momento a Chris no le quedó más que esperar sentado por orden de Yuna, la cual después de todo debía cambiarse antes de siquiera comenzar a trabajar. Lo que solo tomó casi unos 10 minutos de espera hasta que la rubia volvió a hacer acto de presencia en el salón, vistiendo ahora una ropa más adecuada que la que llevaba antes consigo. Aunque esta era diferente a la de ayer, ya que mientras la de ayer parecía una ropa más gruesa pero desgastada, la cual seguramente se usaba para el trabajo, esta ahora llevaba puesta una ropa más normal para los estándares de ese mundo, aunque algo que iba sumado a esa ropa era un cinturón que recorría de forma diagonal el torso de la chica. Se podría decir que era igual a un cinturón que se usaba para sostener la funda de una espada en la espalda, aunque lo que llevaba en la espalda era un gancho algo extraño, al parecer con el fin de usarse para colocar otro tipo de objeto filoso. Yuna. Bien. Ya podemos irnos, anunció la rubia alegremente mientras regresaba al salón de la casa, atrayendo así la completa atención del peliazul, quien por su lado solo se limitó a levantarse de su asiento. Chris. Pensaba que trabajaríamos en la tienda.
Cuestionó algo confundido por la orden de su superior, la cual solo se rascó un poco la nuca de forma nerviosa mientras desviaba la mirada del joven. Yuna. Normalmente sí, pero después de lo que te pedí ayer me he quedado sin troncos de madera, así que debemos ir a recoger algunos más. Explicó con algo de timidez mientras revelaba el principal problema: después de todo no podría trabajar con madera si faltaba una parte de esta. Ya que aunque aún tenía de sobra, el peliazul había cortado la de un tipo en específico. Chris. ¿Pero esos troncos no los ibas a usar para hacer leña? Creo que tienes suficiente. Volvió a cuestionar la decisión de la rubia, quien de forma silenciosa solo caminó hasta una de las puertas de la casa/tienda. La cual conducía exactamente a la parte donde el peliazul se encontró con la rubia por primera vez el día de ayer. Yuna. Si no, una parte iba a ser para leña, y otra parte iba a ser para hacer algunos recambios y otros objetos. Respondió con calma mientras atravesaba la puerta para ser seguida por el peliazul, quien por otro lado fue el encargado de cerrar la puerta detrás suya mientras escuchaba a la mayor. Chris. ¿Y por qué me pediste que cortara todos? Volvió a preguntar por tercera vez en esta conversación que recién se había iniciado, al mismo tiempo que el dúo salía por la parte trasera de la tienda. Saliendo así al mismo lugar donde el peliazul había cortado leña el día de ayer, donde de igual forma la leña recién cortada se encontraba en ese lugar. Aunque esta gran cantidad de madera ahora estaba colocada bajo un tejado exterior que tenía la casa, al parecer toda la madera fue desplazada por la rubia el día anterior. Yuna. Porque no pensaba que fueras capaz, además no es tu culpa, solo no debí haberte exigido tanto, con que hubieras sido capaz de cortar 20 te habría contratado. Explicó tras soltar un pequeño suspiro al ver toda la madera cortada, la cual sería más que suficiente para usarse para ciertas tareas en la tienda por un largo tiempo. Chris. Eso significa que en resumen, me querías espantar. Termino de unir cabos, por lo que tras haber llegado a una conclusión la dejo salir, siendo escuchado por la rubia, la cual por su lado solo estaba tomando el hacha del día anterior. La cual al igual que ayer estaba clavada en el tronco que se usaba como soporte para cortar el resto. Yuna. Exacto. Afirmó antes de colocar su hacha en el gancho trasero que tenía en el cinturón que recorría su pecho y espalda de forma diagonal. Nota. Para que entiendas mejor lo que quiero decir, tiene guardada el haka de la misma forma que Kratos en la saga nórdica. Chris. Vaya, una jefa que quiere lejos a un posible empleado, qué motivador. Comentó con sarcasmo claro en sus palabras, no por estar molesto con la joven, sino por la falta de confianza que al parecer le había tenido desde el inicio. Yuna. Perdón por ser tan quisquillosa, pero esas ropas que llevas te hacen algo sospechoso. Creo que no extraño que la gente quiera lejos a un extranjero sin saber primero sus motivos. Señaló las ropas del peliazul con su pulgar mientras mantenía su mirada dirigida al frente al mismo tiempo que comenzaba a adentrarse en el bosque junto al peliazul. Cu. Al cual solo se dirigió de igual forma con un tono sarcástico. Chris. Solo soy alguien que llegó a esta isla, ni siquiera sé en qué mar estoy. Reveló sin ninguna mentira en sus palabras, pero casi sin ningún detalle que lo delatara de los sucesos que presenció el día anterior con la deidad que lo trajo a este mundo. Yuna. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Llegaste a esta isla sin siquiera guiarte? Preguntó con cierta incredulidad mientras observaba de reojo al peliazul atrás suya, el cual solo agachó un poco su mirada, haciendo así una acción de dolor fingida, tal y como si lo hubieran traicionado. Chris. Si quieres decir que soy una persona que fue abandonado por otra en esta isla mientras seguía dormido, sí. Respondió con una mentira mientras usaba un tono de dolor falso en su voz, el cual junto a su anterior acción pareció tener un mínimo efecto en la joven, quien dirigió su mirada de vuelta al frente. Yuna. ¿Otra persona? ¿Acaso hay otro desconocido por la isla? Fue ahora su turno para comenzar con la lluvia de preguntas, estando interesada en el hecho de quién había traído al peliazul hasta esa isla. Ya que por como Chris había hablando de otra persona, claramente la rubia sabía que no había casi mentiras en el comportamiento del joven. Chris. Lo dudo, él solo me dejó tirarlo en esta isla, no tendría ningún motivo como para seguir aquí. Respondió con algo de calma pero también con cierta molestia, la cual no era falsa ya que efectivamente al peliazul le comenzaba a molestar un poco el hecho de no saber dónde se encontraba. Yuna. ¿Y qué eres entonces?
¿Un pirata que fue abandonado por otro? Me resulta extraño que alguien abandone a otra persona porque sí. Cuestiono no de forma desconfiada, pero sí cautelosa al no saber la verdadera identidad o propósitos del peliazul, ya que es verdad que estuvo buscando un trabajo, pero no sabía con qué fin. Chris. ¿Y me lo dices a mí? Además no soy un pirata. Pregunto con cierta vacilación ya que en cierta parte no era mentira, lo único que cambiaba si se añadía la verdad era que, una deidad había dejado al peliazul abandonado sin ninguna pista de su posición. Aunque el peliazul no tardó de igual forma en negar su lazo con cualquier tipo de pirata, después de todo recién había llegado a ese mundo el día de ayer. Yuna. Estamos en una de las islas que se encuentra cerca de la parte central de East Blue, no tiene nombre, o al menos por ahora, con la marina aquí es probable que le pongan uno pronto. Comento en forma de respuesta pero sin voltear su mirada, manteniendo así su mirada al frente mientras le revelaba al peliazul su actual posición con más exactitud de la que el joven se pudo haber esperado. Chris. Por como lo dices parece que la marina llegó hace poco a esta isla. Respondió con cierta curiosidad por el cuartel de la marina que pudo ver el día anterior, el cual efectivamente no tenía un aspecto antiguo, sino que uno bastante reciente. Haciendo pensar al joven que el edificio llevaba como máximo un año de antigüedad, un pensamiento que cambió al oír el comentario de la rubia ya que si llevara un año la isla donde ahora se encontraba ya debería tener un nombre asignado. Yuna. Llegaron hace 2 meses, ellos nos salvaron de un ataque pirata y formaron una base aquí para proteger esta isla. Argumento aunque no de forma muy feliz, ya que no hizo falta que Chris viera el rostro de la rubia para sentir el cierto rencor que dejó salir con un tono sarcástico a la hora de decir, salvaron. Pero ante tal cambio de actitud el ojirrojo solo decidió guardar algo de silencio, era de sentido común que lo que sucedió en la isla tras el ataque de los piratas dañó a la joven de una u otra forma. Pero aunque el objetivo del peliazul era guardar algo de silencio para no molestar más a la rubia, esta no parecía pensar igual. Yuna. ¿No dirás nada? Cuestionó el silencio de su empleado mientras seguía su camino, el cual ya comenzó a ser una cuesta arriba por culpa de la montaña algo empinada que comenzaron a subir hace unos segundos. Chris. ¿Ocurrió algo entre tú y los piratas, me equivoco? Pregunto de vuelta aunque con un tono ciertamente pacífico para evitar alterar de más a la joven, lo último que quería era enfurecerla o hacerla recordar algo negativo. Yuna. No conmigo, exactamente, mi padre intentó defender el pueblo, pero él, Comento de forma entrecortada como si cada palabra que saliera de ella fuera más difícil de soltar que la anterior, llegando al punto de soltar un suspiro para calmarse. Ya que mientras seguía hablando, la joven sintió como sus ojos comenzaron a aguarse poco a poco al igual que su voz se volvía más frágil. Chris. No hace falta que continúes, todos debieron pasarlo mal. Respondió con la mayor empatía que puso expresar en ese momento, algo que la joven internamente agradeció de cierta forma. Ya que aunque era cierto que el peliazul no había vivido lo que ella había presenciado, sí agradecía el hecho de que intentara ayudarla a calmarse. Algo que ganó un asentimiento de la joven quien no tuvo el valor como para voltearse o hablar por miedo a terminar de romperse, lo último que quería era liberar sus emociones en ese momento. Por lo que tras un camino silencioso que ayudó a la joven a calmarse por completo, el dúo de igual forma estaba a minutos de llegar a su objetivo. Aunque antes de eso y ya completamente recuperada la joven decidió nuevamente tomar la palabra. Yuna. Chris, gracias por escucharme, realmente aunque no fue mucho necesitaba a alguien con quien hablar de esto. Agradeció mientras volteaba de una vez por todas su mirada para ver de reojo al joven detrás suya, mostrando unos ojos que tenían la esclerótica un poco roja por las lágrimas que había retenido. Lo que aunque mostraba el lado dolido de la joven quien efectivamente salió afectada de forma negativa por la conversación. La sonrisa sincera que mostraba su agradecimiento también demostraba que no todo fue negativo. Aunque en vez de ganar un comentario en respuesta o una sola mirada comprensiva del peliazul, este último parecía estar alarmado, algo que no entendió la joven pero, Chris. Yuna corre. Exclamó con fuerza y de forma muy preocupada por su compañera mientras comenzaba a correr en su dirección, alarmando a la joven quien pudo ver la razón del temor del peliazul cuando dirigió su mirada de vuelta al frente.
permitiendo así que la rubia observara un enorme oso pardo al frente suya con las zarpas en alto con intención de golpearla, pero no tuvo mucho tiempo de reacción. A duras penas la joven pudo llevar su mano al mango del hacha en su espalda con tal de usarla para defenderse, pero antes de siquiera poder usarla el zarpazo no tardó en llegar. Golpeando a la rubia en su brazo izquierdo tras intentar esquivar el golpe, lo que terminó por hacer retroceder a la joven con la suficiente fuerza como para que ésta impactara contra un árbol cercano. Mientras que por otro lado su hacha salió volando a causa del impacto y del retroceso, lo que aturdió lo suficiente a la joven como para que soltara el arma que salió volando. Ganando un rugido del oso quien aún estaba dispuesto a rematar a la mayor, ignorando la sola presencia del menor en ese lugar al tener ya una presa fija. Por lo que a paso amenazante pero cauteloso se comenzó a acercar a la joven quien por su lado no podía intentar levantarse del suelo. Yuna. Huele. Fue lo único que pudo decir con dolor y unas lágrimas en los ojos mientras agarraba su brazo izquierdo con fuerza para detener el sangrado que había provocado la garra del oso al impactar contra ella. Pero ese ahora mismo era el menor de sus problemas, ya que efectivamente el mayor de sus problemas ya se encontraba a solo unos pocos metros de distancia de ella. Haciendo que la rubia observara con miedo al animal que parecía dispuesto a rematarla. Yuna. Con que aquí acaba todo, fui muy descuidada. Pensó una ya resignada rubia quien solo soltó su brazo al mismo tiempo que dejaba caer su cabeza con una mirada sombría, aceptando así su cruel destino. Pero sin darse cuenta, la rubia por culpa de su acción hizo que el feroz animal solo dudara de su presa ya había fallecido, haciendo que este mismo detuviera por unos momentos su paso para observar con cuidado a la rubia ya rendida. Aunque por desgracia la joven aún estaba dando signos de respiración, algo que fue más que suficiente como para que el animal no se demorara más en moverse. Y al ver a una su presa con vida pero completamente frágil, de forma más feroz preparó otro zarpazo mientras terminaba de acercarse a la joven. Pero esos segundos que la acción de la rubia le dio a cierto peliazul, fueron más que suficiente como para que la joven escuchara ahora el rugido del animal. Pero por extraño que sonara el mismo animal detuvo su rugido en seco, o más o menos fue así, sino que el rugido del animal pasó de ser feroz a uno más débil, al punto de que parecía que el mismo oso se estaba atragantando. Haciendo que la joven curiosa por seguir viva alzara su mirada, observando con una más que clara sorpresa como Chris se encontraba subido sobre la espalda del oso. Pero eso no era lo más sorprendente, sino que fue ver su hacha ahora en manos del joven que la acababa de incrustar en la garganta del animal. Haciendo que el típico líquido vital del animal comenzara a deslizarse tanto por el metal del arma como por el pelaje. El oso de igual forma y apenas consciente logró sentir al joven sobre su espalda, ya que este mismo al haber sido ignorado y aprovechando el desnivel del lugar. Fue más que suficiente para que el peliazul diera un salto para caer en la espalda del animal con la completa libertad de asestar su ataque en un punto vital. Aunque al ver a un animal vivo, sin un rastro de piedad y dejándose llevar completamente por la adrenalina del momento el joven terminó su ataque. Retirando así el hacha de la garganta del animal para que así la esencia rojiza del animal saliera con más fuerza del corte, salpicando un poco a la joven pero llevando más rápido al animal al fin de su estancia en ese mundo. Y como era de esperar el animal cayó de frente al suelo, o así habría sido si el oso no hubiera estado al frente de un árbol, haciendo que su rostro impactara con y la garganta aún abierta comenzara a soltar con más fuerza el líquido rojido de su cuerpo. El cual ahora sí manchó a la joven al estar en la parte baja de ese árbol, aunque choqueada por el momento, Chris rápidamente la sacó de ese lugar tras haber tirado de esta. Evitando así que la rubia fuera aplastada por el cadáver del animal el cual la joven vio con cierto horror antes de dirigir la mirada a su salvador. El cual ahora se encontraba respirando de forma agitada mientras apoyaba sus manos en sus rodillas medio flexionadas, recuperando así de la adrenalina del momento. Chris, ¿estás bien? Preguntó con algo de esfuerzo a la rubia quien solo pudo asentir aún sorprendida por lo rápido que acababa de suceder todo en ese momento. Chris, tu herida está abierta, déjame ayudarte. Pidió antes de sentarse en el suelo tras clavar el hacha a un lado suya, aprovechando nuevamente el desnivel del lugar a su favor pero esta vez para observar bien la herida abierta de la joven. Yuna. Solo necesito vendarla, tengo medicinas en la casa.
respondió aún algo impactada por el momento mientras observaba al peliazul alzando su manga para ver su herida con claridad, una herida que de igual forma no se veía muy bien. Por suerte para la joven el garrazo no fue tan profundo como para necesitar coser la herida o algo peor. Pero aún quedaba cubrir la herida, y ante la sorpresa de la joven el peliazul solo se quitó su chaqueta tras desabrocharla con ayuda de su cremallera antes de quitarse su propia camiseta dejando la parte superior de su cuerpo expuesta. Pero sin más demora y con ayuda de la camiseta del peliazul este mismo se preparó para usarla para vendar a la joven. Yuna. No es necesario que hagas eso, puedo usar la mía. Cuestionó la acción del joven, aunque por más que no quisiera ensuciar la ropa del peliazul, esta misma estaba pasando por alto algunos detalles. Chris, ¿acaso te has visto? Estás cubierta de, ya sabes, mi ropa está limpia y es más útil como una venda limpia que lo que llevas tú, en fin, ¿tienes agua? Respondió mientras se señalaba su propio rostro y cuerpo como si fuera un ejemplo, haciendo que de una vez por todas la joven observara con algo de asco como su cuerpo estaba casi completamente teñido de rojo. Por lo que tras un último asentimiento la joven retiró su cantimplora de su cinturón, la cual estaba atada con una cuerda, por lo que sin perder tiempo se la entregó al peliazul. El cual con ayuda del agua limpió de forma improvisada la herida para evitar una infección, al menos por ahora, lo que en parte causó un escozos a la joven. Aunque no lo demostró al ver lo serio que estaba el peliazul mientras le trataba su herida de la forma más delicada posible. Y tras eso último con ayuda de la camiseta del peliazul este mismo tuvo que romperla un poco para que fuera más fácil de amarrar al brazo de la rubia. Usando no solo ahora su prenda rota como venda, sino que también como un cabestrillo para que la herida no llegara a empeorar en el caso de que hubiera llegado a tocar un hueso. Algo que tendría que ser comprobado más tarde por la fémina, o por un doctor. Por lo que tras conseguir sellar con éxito la herida de la rubia, el peliazul antes de levantarse del suelo tomó su chaqueta, colocándosela de vuelta para aislarse un poco de la baja temperatura de ese lugar. Chris. Con eso debería bastar por ahora, deberías regresar a la casa, yo iré a por la madera. Cut. Aseguró mientras sostenía el hacha que usaría para recoger la madera, algo de lo cual la joven aún no estaba muy segura tras lo que acababa de suceder. Yuna. Es peligroso ir solo, además no conoces el tipo de madera que busco. Negó rápidamente la propuesta del joven al estar claramente preocupada por este último, al fin y al cabo se encontraban en un lado de la isla un tanto peligroso. El cual de hecho normalmente era evitado por los aldeanos y marines, y eso se podía ver en la fruta que había por esa parte del bosque. Chris. Puedo cuidarme, ya lo vistes, además lo que buscamos es un abeto, ¿verdad? Lo pude notar con solo el aspecto que tenían los troncos. Aseguró con bastante calma lo que ahora dejó un tanto muda a la rubia, indicando con solo esa reacción que claramente el peliazul no se había equivocado en su análisis. Ya que aunque no era experto en este tipo de área, sí sabía un poco al respecto, aunque solo para saber diferenciar las maderas en caso de buscar hacer una ojera. Yuna. De hecho sí, pero ¿podrás cargarlo tú solo? Necesitamos un tronco completo y eso requiere varios viajes. Afirmó no del todo segura, esperando aún para convencer al joven y así dejar este trabajo para otro día, al fin y al cabo aún tenía recambios en la tienda que podía vender. Y como tal aún podía permitirse dejar por una semana la búsqueda de leña. Chris. Jare los que haga falta, tú solo regresa y cura tu herida. Comentó aún seguro de sí mismo, aunque mayormente eso se debía a la fuerza de su cuerpo, el peliazul no era tonto, había notado perfectamente la fuerza que tenía ya recuperado tras haber atacado al animal, por lo que sabía que podía defenderse. Yuna. Está bien, pero por favor ten cuidado. Pidió tras soltar un último suspiro, ganando así en respuesta al sentimiento del peliazul antes de separarse de este, tomando así cada uno un camino diferente. Ya sea Yuna montaña abajo, o Chris montaña arriba, por suerte la rubia no tuvo muchos problemas en descender la montaña, ya que aunque aún seguía algo dolida por su herida anterior. El aturdimiento que le había provocado el feroz animal ya no estaba con ella, lo que le complicó cero el hecho de bajar la montaña. Mientras que Chris por su lado no tuvo muchos problemas tampoco en llegar hasta el abeto más cercano, esto mismo era gracias al oso que se había enfrentado previamente.
Al parecer la parte en la isla donde ahora se encontraba el peliazul era parte del territorio del oso, pero lo que era natural no encontrarse con animales tan feroces como este último. Al fin y al cabo, este último animal fue el encargado de proteger su territorio de cualquier rival que planeara invadirlo, pero para mala suerte de este oso. Su problema no fueron los otros animales, sino los humanos. Pero ahora regresando con Chris, este mismo en los últimos 15 minutos, por fin se había encontrado con Abeto, los cuales estaban casi en los puntos más altos de la montaña. Pero eso no fue un inconveniente para que el joven los encontrara, aunque al ser solo necesario un árbol, el peliazul se dispuso a talar el más adecuado. Por otro lado, con Yuna, esta ya había regresado a su casa sin muchos inconvenientes, aunque sí hubo alguno que otro, pero esos llegaron poco después de que llegara al pueblo. Ya que tras descender la montaña por completo y entrar en el bosque más cercano a la aldea en donde vivía, en la misma entrada trasera se encontraban algunos aldeanos. Para ser más exactos 3, siendo 2 de estas unas mujeres que parecían estar rondando los 30 y 40 años, las cuales de igual forma eran acompañadas por un anciano de unos 60 años. A simple vista por sus rostros estos parecían más que preocupados, algo que aumentó en gran medida cuando lograron visualizar a la rubia saliendo del bosque. Pero eso no fue lo que les preocupó, de hecho los habría aliviado si no fuera por el brazo que tenía vendado y sujetado por cabestrillo improvisado que se había hecho con ayuda de una tela para evitar la mayor cantidad de movimientos posibles. Mujer. Yuna, por Dios, ¿qué te ha pasado? Exclamó una de las 2 mujeres preocupada mientras se acercaba rápidamente a socorrer a la rubia, la cual a pesar de su condición solo mostró una sonrisa. Yuna. Estaré bien, solo tuve un pequeño encontronazo con un oso en el bosque mientras buscaba madera para reponer la tienda. Explico con sencillez y de forma resumida lo acontecido en la montaña hace momentos atrás, asustando aún más a los presentes por tales palabras. Anciano. ¿Aún sigues decidida a continuar con la tienda de tu padre? Una jovencita como tú debería rendirse y vivir con lo que tu padre te dejó, a este ritmo no te quedará nada para pagar por, intento razonar con la rubia al estar aparentemente preocupado por su estado actual, después de todo el hecho de que se había encontrado con un oso no era algo a tomarse a broma. Pero antes de que el anciano pudiera decir algo más, este no pudo terminar. Yuna. Ya lo sé, pero ahora tengo ayuda, ya no deben preocuparse por ello. Respondió de forma algo más brusca y seria, al parecer no le estaba gustando ni un poco el hecho de que la estuvieran subestimando. Después de todo podría haber hecho algo contra el oso si no fuera porque se distrajo, algo de lo cual los presentes no estaban informados. Pero Yuna sabía que si les decía a los ahí presentes que su distracción se debía al peliazul, seguramente no se lo tomarían muy bien, al fin y al cabo su aldea no era muy buena con los extranjeros. Mujer. ¿Te refieres a la chica que llegó ayer a la aldea? Escuché de varias personas que entró en tu tienda. Cuestionó no muy feliz por la presencia del peliazul, algo que solo daba más fuerza a los anteriores pensamientos de la joven, quien se alegró de no dar más detalles. Yuna. Chica. Jeje, digamos que sí, pero ahora estoy ocupada, hablaremos más tarde. Rió por lo bajo antes de pasar a un lado de los presentes sin más intenciones de hablar, al fin y al cabo con su experiencia en esa isla sabía a dónde llevaría la conversación. Y lo último que quería era seguir hablando, si eso significaba llegar a molestarse. Anciano. Deberías ir a la marina para que su médico te trate esa herida, no parece que esté muy, pidió el más mayor de forma más amable, esperanzado con el hecho de que al fin la rubia entrara en razón, pero nuevamente no lo dejó terminar. Yuna. No necesito ayuda de ellos, por favor, lárguense. Respondió ahora de forma mucho más cortante antes de cerrar la puerta trasera de su casa con tranquilidad, dejando en su patio trasero al dúo de mujeres y el anciano. Mujer. Alcalde, ¿está bien que no se lo hayamos dicho? Cuestionó la mujer restante que se mantuvo en silencio todo el tiempo mientras su compañera y superior, ahora conocido como el alcalde del pueblo, hablaba. Alcalde. Ella misma lo verá tarde o temprano. Respondió sin más con un semblante calmado antes de comenzar a rodear la casa de la joven para poder llegar a las calles del pueblo. Tras ese último momento y con los minutos ya transcurridos, ahora mismo la rubia ya se encontraba terminando de cerrar su herida con ayuda no solo de unos medicamentos.
sino también con un parche para luego vendar su brazo, liberándose así de igual forma del cabestrillo, ya que, tras chequear su herida, notó que por suerte el oso no logró romper su hueso, o al menos fragmentarlo al punto de necesitar semejante objeto para mantener su brazo quieto. Cerrando de igual forma el botiquín que tenía sobre la mesa y que contaba con un gran número de medicamentos que al parecer tenía guardados. Pero antes de que siquiera la rubia se pudiera levantar de su asiento, ésta escuchó un pequeño estruendo provenir de la parte trasera de su casa. Por lo que algo agitada y de forma rápida salió corriendo hasta en dirección de este último lugar, abriendo así la puerta para encontrarse nuevamente con su compañero de trabajo rodeado por una pequeña nube de humo. Pero eso no era lo más llamativo, sino que los a destacar era el enorme tronco de abeto y el cuerpo del oso que ahora se encontraban en la parte trasera de su casa. Dejando sin palabras a la rubia, quien no tenía palabras para explicar cómo era posible que el peliazul hubiera cargado con esas enormes cosas montaña abajo. Aunque eso tenía una explicación, por desgracia para explicarla deberíamos ir 2 minutos atrás. Donde ahora mismo el peliazul recién acababa de llegar a la parte trasera de la tienda de la rubia, aunque no llevaba nada consigo. Chris. Al fin he llegado, ahora veamos cómo funcionaba esto. Pensó con algo de cansancio antes de extender su mano libre hacia el frente, ya que después de todo en su otra mano aún tenía consigo el hacha. Pero dejando eso de lado, tras unos cortos segundos una pantalla apareció al frente del peliazul, en la cual no solo estaba ahora escrita la palabra, libro de Aki y Rokusiki, sino que también tenía escrito ahora 2 palabras más, tronco de abeto, recién talado, y, cuerpo de oso, buen estado. Al parecer el peliazul había almacenado el cuerpo inerte del animal que había cazado y el enorme tronco recién talado, aunque algo nuevo que descubrió el peliazul fue el hecho de descubrir algo interesante. Pero para ello nuevamente deberíamos ir unos momentos atrás, para ser más exactos, cuando el peliazul almacenó el tronco de abeto para transportarlo de forma mucho más cómoda. En ese momento una pantalla nueva apareció frente a la normal donde se mostraba su inventario, pero a diferencia de la anterior esta parecía un mensaje. Aviso. Atención, todo tipo de material deteriorable que sea almacenado en inventario no se deteriorará mientras siga almacenado, de igual forma se le anunciará del estado de esos materiales para mantenerlo al corriente de sus estados. Fue el breve mensaje de explicación que el peliazul pudo leer interesado tras haber añadido de una vez por todas un objeto diferente a su libro. Por lo que regresando ahora al primer flashback, el peliazul tras leer los estados de ambos obetos se centró en manifestarlos, el problema llegó cuando se dio cuenta que tenía su mano extendida al frente suya. Lo que provocó que ambos objetos que pensó en materializar aparecieran frente a su mano, el único problema fue que estos aparecieron en el aire. Y el peliazul precisamente al no tener la suficiente fuerza hizo que ambos objetos cayeran al suelo, provocando un gran estruendo junto a una nube de polvo. Haciendo que el peliazul ahora tosiera por culpa de todo ese polvo que se había levantado, pero al no poder abrir de igual forma sus ojos solo pudo escuchar como la puerta de la casa de la rubia se abrió antes de escuchar algo más. Yuna. Chris. ¿Qué ha ocurrido? ¿Y cómo has bajado de la montaña todo esto? Exclamó varias preguntas cada vez más fuertes a causa de la sorpresa que fue en crecimiento tras ver el enorme tronco y el cuerpo del animal en la parte trasera de su casa. Chris. Cof, te dije, Cof, que lo bajaría, Cof. Respondió con algo de tos por medio ante la nube de polvo que por suerte ya se estaba terminando de disipar, aliviando al peliazul quien estaba ignorando a causa de tener los ojos cerrados la sorpresa en los ojos de su compañera y superior. Yuna. Te pregunté cómo lo hiciste, no de lo que habla, volvió a cuestionar las acciones de su amigo, o mejor dicho las que usó para poder bajar semejante cantidad de peso él solo y sin tener un solo rastro de agotamiento. Pero para mala suerte de la rubia la conversación no pudo ir muy lejos, ya que ante el ruido que se había generado tiempo atrás. El ruido no solo llegó a oídos de la rubia, y como tal no era de extrañar que ahora un dúo de hombres llegara a ese lugar, interrumpiendo a la rubia a media frase. Hombre, ¿se puede saber qué está ocurriendo aquí? ¿A qué viene todo ese ruido? Lanzó una rápida pregunta tras interrumpirla la rubia mientras observaba con cuidado tanto a esta última como al peliazul que se encontraban en ese lugar.
algo que de igual forma también fue visualizado por el hombre restante, aunque por las ropas y armas de fuego que estos llevaban consigo, parecían ser marines. Un detalle que alarmó hasta cierto punto al dúo más joven ahí presentes, quienes de hecho no respondieron, haciendo que el tiempo pasara y más de un aldeano que escuchó el ruido llegara al lugar. Marine 2. ¿No van a responder? Si es así me temo que deberemos llevarlos al cuartel para interrogarlos. Anunció el marine que se había mantenido todo el tiempo en silencio, ya completamente rendido de conseguir una respuesta, ya que precisamente llevaban casi 5 minutos en silencio. Alcalde. No es necesario que sean así, Yuna, por favor explícales a estos marines lo que ha ocurrido. Pidió el aldeano con más autoridad de la aldea de la forma más cordial posible para evitar que los marines ahí presentes perdieran su paciencia. Por lo que al ver obtenido su atención rápidamente el mayor intentó ahora razonar con la rubia. Yuna. Yo, estaba bajando este tronco de la montaña con mi nuevo empleado, pero se nos resbaló y se cayó, no quisimos causar tanto alboroto. Explico con una más que clara mentira, siendo una tan grande que no gano una mirada amable de ambos marines, sino que por lo contrario. El mismo marine que estaba dispuesto a escoltar al dúo de jóvenes hasta el cuartel de la marina, afiló su mirada tras notar el estado del brazo de la joven. Quien precisamente al haberse tratado recientemente el brazo, no había podido ni bajar su manga, ni cambiarse su ropa para ocultar la herida que tenía. Marine 2. ¿Piensas de verdad que nos vamos a creer eso? Tu herida te delata, jovencita, no serías capaz de cargar la mitad de ese tronco ni con los 2 brazos, además, ¿por qué tenéis con vosotros el cuerpo de ese oso? Argumentó con cada vez más sospecha ante ambos jóvenes, al notar que obviamente le estaban ocultando algo de gran importancia. Por lo que al no saber qué tipo de dato le estaban ocultando, eso hizo que las sospechas y la desconfianza de la marina fuera en aumento. Aunque tras haber oído las últimas palabras del marina, la misma rubia no pudo evitar ver a su compañero con un tic en el ojo por haber traído el cuerpo del oso a su casa tan rápido. Chris. Yo, acabe con él, creía que sería buena idea traerlo a la aldea para poder aprovechar su piel. Explicó la razón tras la presencia del oso al mismo tiempo que se atribuía el hecho de haber acabado con el animal, con esperanza de al menos quitarle algo de carga a la joven a su lado. Pero ante tal anuncio, un hombre de pelo castaño que lucía una perilla y un bigote bien cuidado dio un paso al frente. Hombre, ese oso, es de lo alto de la montaña, ¿cierto? Preguntó con cierto interés el hombre de pelo castaño mientras tomaba la palabra en la conversación que se estaba llevando a cabo. Cu. Aunque ante su comentario la sorpresa no se hizo esperar en los presentes, sobre todo en los aldeanos. Hombre. No nos tomes el pelo, Pascal, los animales de esa parte de la isla son muy peligrosos, ¿cómo podrían siquiera cazar uno? Es obvio que es de las cercanías de la aldea. Exclamó otro hombre entre los aldeanos al hombre de pelo castaño conocido ahora como Pascal, al cual ahora parecían estar tratando como un loco. Algo que atrajo la atención del peliazul, aunque por ahora solo se limitó a guardar silencio. Pascal. No, no lo es, reconocería esta calidad entre miles de baja calidad, dime, ¿cómo lo cazaste? Negó tras haberse acercado lo suficiente al cuerpo del animal y con solo un tanto con ayuda de su mano pudo confirmar sin problemas su anterior teoría. Pasando ahora de responder al aldeano que le gritó, a lanzarle una pregunta al peliazul que se atribuyó el mérito de haber cazado semejante animal. Chris. Con esta hacha, solo lo ataque por la espalda. Explicó sin más mientras mostraba el hacha ensangrentada en su mano, al igual que sin querer mostraba su manga de igual forma cubierta por el líquido rojo del animal. Pero por más que todo parecía real, aún había varios que negaban ese hecho. Marine 1. Eso es imposible, nosotros los marines intentamos cazar uno de estos animales en la parte oeste de la isla hace unas semanas, una docena de nosotros perdió la vida en ese lugar y ni siquiera pudimos dañarlo con balas. Exclamó uno de los marines, para ser más exactos el primero que inició la conversación tras llegar a la parte trasera de la tienda. El cual de igual forma no perdió tiempo en explicar el gran peligro que resultaba un solo animal de las partes más alejadas de la isla. Por lo que escuchar que alguien tan joven pudo hacer lo que un grupo de marines especializados en la batalla no pudieron, resultaba imposible de creer. Yuna.
Él no está mintiendo, yo vi cómo lo acabo, esta sangre que aún tengo por mi cuerpo es del oso, incluso salí lastimada por él, y de hecho habría acabado peor si no fuera por Chris. Defendió a su compañero tras dar un paso al frente, explicando de una vez por todas el por qué tenía toda su ropa y una gran parte de su pelo rubio teñido de rojo. Un detalle que incluso el mismo alcalde y el dúo de mujeres notaron minutos atrás cuando hablaron con la rubia a solas, pero que no tuvieron el valor para preguntar, o mejor dicho el tiempo. Pascal. La piel en el abdomen aún está en buenas condiciones, parece que lleva 30 minutos fallecido. Anunció el mayor tras revisar la piel del animal, la cual aún no se veía lo suficientemente deteriorada como para llevar aproximadamente más de una hora en ese estado. Yuna. Pero Chris lo cazó hace casi una hora. Respondió la rubia un tanto confundida por el argumento del mayor, haciendo de igual forma memoria para recordar cuánto tiempo llevaba desde que se separó del peliazul. Y la rubia no mentía, el tiempo que había transcurrido desde su separación y reagrupación había sido de casi una hora. Aunque Chris por su lado tiempo atrás, tras guardar al oso en su inventario, se tomó unos minutos para revisar bien su inventario en busca de cualquier nuevo detalle. Sumado al tiempo que se demoró en bajar, había sido casi de una media hora, aunque ante el hecho de la falta de la deterioración en el animal, esto se debía a que el peliazul la había guardado en su inventario. Pascal. Qué curioso, Marine, por favor dispare una de sus balas al abdomen de oso. Pidió tras oír las palabras de la rubia, por lo que al estar interesado en probar algo en especial no dudó en hacerle una pequeña solicitud al dúo de marines antes de apartarse un poco del animal. Marine 1. ¿Por qué haríamos eso? Cuestionó no muy de acuerdo en malgastar las balas que tenían en sus cargadores, después de todo se llevarían un serio regaño si estas no habían sido utilizadas adecuadamente. Pascal. Vamos a comprobar si la historia de estos dos es cierta. Aclaró con una gran confianza en sus palabras, y aunque el uso de la bala no iba a ser el mejor, los marines no iban a negar que también estaban curiosos por el plan del castaño. Por lo que el marine 1 tras recibir un asentimiento de su compañero, este apuntó al abdomen del animal, disparando así una bala de su riflet. La cual tras impactar con su objetivo y ante la sorpresa de todos, rebotó en el cuerpo del animal antes de chocar contra el suelo a causa del rebote. Confirmando así ante los ojos de todos que el cuerpo del animal que tenían enfrente suya era uno de los más peligrosos de la parte alejada de la isla. Pascal. Como me esperaba, ni un solo rasguño, ahora es tu turno, da tu mejor corte con el hacha por favor. Pidió al peliazul tras haber examinado el impacto de la bala en el abdomen del animal, pero no había ni una sola marca, por lo que con la intención de terminar de comprobar la historia del peliazul. Le permitió libremente el hecho de cortar otra vez al animal, y aunque al peliazul no le gustaba mucho la idea, debía confirmar su historia para quitar sospechas de encima suya. Por lo que sin esperar más y con el hacha en mano, con solo recoger algo de fuerza con su brazo tras hacerlo retroceder, seguidamente el peliazul clavó con éxito el hacha en el cuerpo del animal. Aunque a diferencia de tiempo atrás, esta vez el peliazul lo hizo con algo más de esfuerzo, al fin y al cabo ahora no tenía de lado la adrenalina recorriendo todo su cuerpo. Marine 2. Imposible, ¿cuánta fuerza tiene? Preguntó impactado el marine más silencioso, el cual no era el único sorprendido en ver el impacto, sino que varios aldeanos más. O al menos los que se atrevieron a mirar tenían los ojos bien abiertos al igual que cierta rubia, la cual parecía haber desconocido el hecho de la resistencia del oso. Chris. Es cierto que la piel es dura, pero si uso las dos manos no es muy difícil cortarla, si quieren puedo hacerlo otra vez. Explicó mientras retiraba el hacha, aunque el peliazul rápidamente se tuvo que mover a un lado para no mancharse del líquido rojo del animal que empezó a salir de la nueva herida como si fuera una cascada. Pascal. No es necesario, dime, ¿por cuánto venderías al oso? Su piel servirá para hacer más de una prenda. Preguntó claramente interesado por el raro espécimen que el peliazul había logrado cazar sin darse cuenta, aunque ante tal oferta este último solo pudo confundirse un poco. Chris. No pensé en venderlo. Respondió al parecer no muy de acuerdo con la oferta del hombre, el cual a pesar de la respuesta aún no parecía estar dispuesto a rendirse. Pascal. Ya veo, ¿qué te parecerían 500 berries?
Trabajo con la piel de los animales para crear ropa, la carne podría usarla el carnicero del pueblo para crear un buen sustento de comida para el invierno que se aproxima, aunque no sé si a él le gustará la idea. Explico con clara seguridad mientras mostraba una pequeña bolsa con dinero, mostrando que incluso estaba dispuesto a pagar ahora mismo por el estado del animal. Aunque antes de siquiera mostrar una sola moneda, el castaño dirigió su mirada a uno de los aldeanos ahí presentes, el cual precisamente destacaba algo más por su pelo rojizo oscuro. Carnicero. Por mí está bien, quieres que bajemos a medias por el oso, ¿verdad? Aceptó el trato con los brazos cruzados, aunque sabía que no le iba a salir gratis, por lo que tras descubrir el pensamiento del castaño quien asintió en respuesta, solo pudo sonreír, afirmando que estaba contento con el trato. Marine 1. Ahora que eso está solucionado, ¿me podrían decir por qué hubo tanto escándalo hace unos minutos? Pregunto tras llamar la atención de todos de nuevo, ya que al fin y al cabo no habían venido a ese lugar por el animal, sino por el escándalo que se había provocado en el lugar. Pero el tiempo que ganó el peliazul entre la conversación del animal, fue suficiente para que éste consiguiera una excusa. Chris. Pues en verdad fui yo quien bajó el tronco, pero se me rebaló de las manos jajaja. Explico con vergüenza y una risa nerviosa mientras se rascaba la nuca de forma rápida ante su aparente torpe acción, pero aunque la excusa era completamente mala. El hecho de haber mostrado su fuerza, aunque Chris sabía que no era suficiente para levantar un tronco tan pesado, el resto no estaban al corriente de tal detalle, por lo que, Marine 1. Después de lo que he visto con ese oso, supongo que no tienes razones para mentir. Está bien, por esta vez lo pasaremos por alto ya que no hubo heridos, solo sé más silencioso la próxima vez, ¿está bien? Pidió de forma más relajada ante el momento tan absurdo que acababan de vivir, ya que no solo acababan de conocer a un chico que, en teoría, podía levantar un tronco tan masivo, sino que también había conocido a la primera persona que podía terminar con los animales más peligrosos de la isla, siendo un dato que no iba a quedar en el vacío. Por lo que tras recibir un asentimiento del peliazul los marines se fueron del lugar, haciendo que de igual forma varios aldeanos se fueran del lugar. Quedando así unos pocos como Pascal y el carnicero, los cuales tras unos minutos lograron llegar a un acuerdo con el peliazul, el cual vendió el cuerpo del animal por los 500 berries que le habían ofrecido, por lo que sin problemas el carnicero, quien lucía un aspecto mucho más musculoso y fuerte, cargó con el animal para irse así del lugar junto a Pascal. Quedando ahora en ese lugar Yuna, Chris y el alcalde de la aldea. Yuna. ¿Quiere algo, alcalde? Preguntó la rubia interesada ante la presencia del mayor, ya que precisamente no sabía el por qué seguía en ese lugar, después de todo ya sabía todo, cómo se había herido, el por qué subieron a la montaña, etc., alcalde. Solo me alegro que no haya habido problemas, y tu muchacho, puedo creer que has sido capaz de terminar con ese oso, pero aún no me puedo creer que hayas sido capaz de cargar un tronco así, ¿me podrías explicar cómo lo hiciste? Preguntó interesado tras mostrar su alivio ante el hecho de que los marines no hubieran cometido alguna locura antes de tiempo, pero a diferencia de estos, el mayor no se había creído la última excusa del peliazul. Algo que Chris temía, pero tenía otra excusa preparada, una que hubiera usado si no fuera porque, Yuna. Es cierto, no eres tan fuerte como para hacerlo tú solo. Intervino la rubia interesada de igual forma por la acción de su compañero, quien precisamente era la única en la isla que conocía mejor al peliazul, el cual solo maldijo en su interior la acción de su compañera, la cual acababa de romper todo su plan para alejar al mayor. Chris. Jejeje, supongo que no puedo mentirles a ustedes dos, pero si les explico no me creerán, dejen que les muestre. Río nervioso, mostrando una faceta diferente a cómo se estaba sintiendo, ya que precisamente el acto de su compañera sí le había molestado un poco. Por lo que sin mostrar su molestia y sin una salida el peliazul se acercó al tronco del árbol para seguidamente apoyar una de sus manos sobre este último. Chris. Quiero que mantengan en secreto lo que van a ver, ¿de acuerdo? Pidió con un tono más serio pero sin voltear a ver al dúo, los cuales solo afirmaron con de forma diferente, ya sea Yuna con un sí, o por el lado del anciano con tienes mi palabra. Aceptando ambos las condiciones del peliazul, quien tras un pequeño pensamiento hizo desaparecer el tronco ante la vista incrédula de ambos presentes. A lo cual el peliazul, sin dar una sola palabra y ocultando la pantalla de la vista de los presentes, caminó un poco hasta otro lugar del jardín.
Pero a diferencia de la última vez, el peliazul acercó su mano más al suelo antes de hacer aparecer el tronco, el cual ahora no provocó ningún tipo de ruido. Alcalde. ¿Eres un usuario de una fruta del diablo? Preguntó algo impactado por ver por primera vez en su vida a un usuario de las frutas malditas que solo había logrado oír hasta ahora. Ganando un asentimiento del peliazul, quien claramente acababa de mentir al dúo, los cuales por lo contrario se creyeron la mentira del joven. Chris. ¿Ahora entiendes por qué no dije nada? No quiero saber lo que la Marina actuaría si conociera mi habilidad. Explicó con cierta inseguridad al saber cómo podía llegar a actuar la Marina en diferentes circunstancias, ya sea con honor, de forma rastrera, interesada, entre otras, por lo que el peliazul al no saber qué tipo de marine estaba al mando del cuartel general de esa isla, prefería por ahora mantener cierta distancia. Alcalde. Lo comprendo y guardaré el secreto, aunque esa fruta del diablo es realmente útil para trabajos pesados. Comentó el anciano con calma, quien parecía más que dispuesto a mantener su palabra, tal y como había prometido, lo que sin duda era un alivio para el peliazul. Quien precisamente se acababa de jugar todo lo que tenía en un todo o nada, algo que le había salido bien esta vez por su sinceridad. Chris. Es por eso que no dudé en presentarme en la tienda de Yuna para trabajar, sabía que con mi fuerza y este poder podía lidiar con cualquier cosa pesada. Argumentó nuevamente sus acciones para quitar al menos de las dos personas enfrente suya cualquier rastro más de sospecha o algo parecido. Yuna. Y yo me alegro de no haberte rechazado, ¿quién iba a decir que un niño tan joven sería más útil que muchos adultos al mismo tiempo? Respondió alegremente al peliazul mientras lo abrazaba por la espalda, el cual ante tal acción solo pudo hacer una cara de póker, no por el abrazo sino por, Chris. Me alegra que lo veas así, pero, ¿podrías apartar tus pechos de mi espalda? Pidió aún con esa cara de póker en su rostro, la cual la rubia pudo ver cuando el ojirrojo volteó un poco su mirada en su dirección, aunque ante tal reacción la rubia solo pudo una cara pícara. Yuna. Oh, ¿estás dejando salir de nuevo ese lado tímido tuyo? Preguntó con cierta ternura en sus palabras mientras hacía más fuerte el abrazo, algo que solo hizo molestar más al joven al punto de que se le marcó una vena en la frente. 4 meses más tarde en el mar de East Blue, zona central. Un barco de bandera teñida de negro con una calavera en ella se acerca a una isla. Fin del capítulo. Continuará.